Bueno, ahí está. A ver. Bueno, vamos a ir con lo que veníamos, ¿no? La vez pasada terminamos con una serie de potencias y empezamos a dar los primeros pasos, bueno, los primeros pasos de esta última parte para demostrar el teorema de Picard, ¿no? Entonces, vamos a poner eso. No sé cuántas veces escribí un subtítulo de Picard. ¿No? Bueno, entonces vamos a hacer como un repaso de los elementos que hay en la vuelta. Rapidito tenemos el problema de Cauchy, ¿no? Punto, o punto, no sé, de tecma x y x de un T0 igual a x0, ¿no? Ahí teníamos que había un conjunto omega incluido en R por Rn, abierto. F es una función que va de omega en Rn. Lo suponemos continuo, ¿no? Bueno, también tenemos el problema integral, es equivalente al problema de Cauchy, que es esto, x de t, que sea igual a x0 más la integral de t0 y t f de s x de s de s. Bueno, entonces el problema integral y el problema de Cauchy son equivalentes. Y bueno, teníamos el mapa de Picard. Que básicamente era esta parte de acá. ¿No? O sea, habíamos definido unos espacios, bueno. Si tengo un intervalo I incluido en R, ¿no? Definíamos unos espacios, las funciones continuas de I en R, en Rn sería en general. Y esto significaba que el gráfico estuviera dentro de omega. Serían las funciones. Son continuas de I en Rn, digamos, son funciones continuas de I en R. Rn. Y tal que el gráfico de la función está incluido en omega. Eso era la gracia del simbolito ese. El gráfico de la función está incluido en omega. Solo necesito que el gráfico de la función esté incluido en omega, voy a aplicarle f a esto, ¿no? Voy a hacer esta cuenta. Voy a hacer f de este problema. Este es un tipo de gráfico. Pero ya lo estamos viendo, así que medio rápido. Tenemos ese espacio y también el mismo espacio, pero con un poco menos de funciones, porque solamente ponemos las acotadas de I en Rn. Y bueno, es igual que el anterior, pero en vez de una función continua cualquiera, sean acotadas. Todo lo mismo, vamos a copiar. Lo mismo, pero las funciones son acotadas. Continuas y acotadas. Bueno. Como siempre vamos a trabajar con n igual 1, ¿no? Acá me olvidé ponerle el n.
Entonces el mapa de Picard iba de las funciones de acá. Este es un subconjunto de esto, ¿no? Lo más general que podía hacer el mapa Picard es de acá. Y va a parar acá. Funciones continuas de INR. ¿No? Y bueno, como quién era el mapa. De una X evaluado en un T es igual a esta parte de acá. El mapa de Picard. ¿No? Entonces, bueno, verificar la ecuación diferencial, el problema de Cauchy-Deal, es lo mismo que verificar la ecuación integral. Verificar la ecuación integral, lo mismo que ser un punto fijo, un mapa de Picard. ¿No? Entonces, digamos, el problema integral se puede escribir así ahora, de x igual a x. ¿No? Que todas las cosas sean iguales. Bueno, lo que puedo ver. X igual t de x. Y a x de un lado y t de x del otro. Que sean iguales estas dos funciones, esta y esta, que sean iguales en t. Bueno, lo que hice acá, x evaluado en un t, y acá está esto evaluado en un t. Bueno, entonces, ahí es que se va apareciendo a encontrar soluciones, encontrar un punto fijo en el mapa de Picard. Bueno, entonces, ahora vamos a ver si podemos, después de tanto laburo, hoy sí probar por lo menos una versión del teorema de Picard. Bueno, entonces, ¿qué más había acá? Bueno, entonces vamos a demostrar las cosas, bueno, siempre con n igual 1, ¿no? Eso lo dije millones de veces. Pero vamos a tomar un caso particular de omega. ¿Ah? Entonces vamos a mirar este caso primero. El caso en el que omega de la forma J Rn, ¿no? Siendo J un intervalo abierto. ¿No? Y bueno, Cn vale 1 para nosotros. ¿Ah? Entonces, en ese caso vamos a demostrar ahora el teorema de Cauchy, el teorema de Picard. En ese caso se cumple que si tengo una función cuyo dominio es J, acá, su gráfico va a quedar acá adentro automáticamente. Entonces, en este caso habíamos dicho que bueno, eso de pedirle que el gráfico esté dentro de omega, digamos, lo que se cumple automáticamente. Está definido en I. Y lo mismo si estamos hablando de las funciones acotadas. Con el dominio omega, con el dominio del intervalo I, su gráfico queda dentro de omega. Ah, bueno, acá el IS es un intervalo incluido en J. Cualquier intervalo que tome dentro de J, con intervalo I, una función que tenga ese dominio, su gráfico va a quedar adentro
ese conjunto, ¿no? Si omega fuera diferente, podrían haber funciones cuyo gráfico no era dentro del omega, ¿no? Acá a ver si hicimos un dibujito. Bueno, entonces, más o menos acá había quedado, por acá habíamos quedado. No me acuerdo si habíamos avanzado un poquito más en algo. Creo que no. Está. Bueno, entonces, ¿qué es lo que pasaba? El objetivo es encontrar un punto fijo del mapa de Picard. Entonces, vamos a necesitar, vamos a querer aplicar el teorema del punto fijo. Entonces, vamos a creer que acá y acá esté el mismo espacio, ¿no? Hoy voy a recordar eso que la otra vez también lo recordamos. Teorema del punto fijo. Había que tener una T, vaya de B en B, de un espacio en sí mismo. B tiene que ser completo. T tiene que ser contractivo. Bueno, entonces existe un único punto fijo. Punto fijo. Bueno, entonces, nosotros, que una función sea la solución del problema de Cauchy, o sea, que cumple la ecuación integral, es esto, que sea punto fijo de esta T, ¿no? Pero esa T no va de B en B. Entonces, acá vamos a tener que restringir este dominio a algo, por ejemplo, en nuestro caso, acá, como en nuestro caso, con omega y sin omega lo mismo, me quedaría de acá a acá, ¿no? Como en nuestro caso digamos, omega acá se puede omitir por esa línea, ¿no? Entonces me queda lo mismo acá que acá, ¿no? Entonces, el caso cumple ese rol, simplifica la cosa, me deja lo mismo ahí. En general, si no estuviéramos en este caso, si no estuviéramos en ese caso, esto va a ser diferente que esto. Entonces va a haber que hacer algún tipo de arreglo para lograr que acá y acá diga lo mismo. Un B y un B. Pero ese problema no lo vamos a tener porque estamos en este caso, ¿no? Entonces esa es una primera cosa que hay que arreglar, que se cumpla esto, que habría que arreglar, que se cumpla esto. Que para nosotros, como digo, se cumple automáticamente, ¿no? Entonces vamos a aclarar eso primero. En este caso, el mapa de Picard va de continuas de INRN, en las continuas de INRN. Así que tenemos un mismo B acá y acá. Ahora, ¿qué pasa? El B tiene que ser un espacio completo, normado y completo. La norma que queremos utilizar es la norma infinito. Pero la norma infinito no está definida para todas las funciones continuas. Necesitamos considerar solamente algunas, un subconjunto de acá, que son las funciones acotadas. Entonces, ese sí es una ecuación normado y sabemos que es completo. No es un subconjunto acá, el B. Entonces vamos a probar eso primero. Porque ¿qué pasa? Si yo acá pongo una función acotada, yo tengo una función X continua, además sea acotada. Cuando le aplico T, ¿sea acotada? Esa es la pregunta. A ver si el mapa de Picard lleva funciones acotadas en funciones acotadas, ¿no? Entonces vamos a probar que eso es cierto si el intervalo I cumple determinadas cosas. Vamos a poner observación. Vamos a suponer el intervalo I es un intervalo de la forma AB, ¿sí? Tal que el intervalo cerrado AB dentro de J.
Entonces, si yo agarro una función x que está acotada, sea continua, y está acotada, entonces cuando le aplico el mapa de Picard, me queda acotada también. A ver, a ver. A ver un momento. No estoy seguro si era así el enunciado. Estoy fijando acá en los apuntes. Ahí va. Está. Voy a agregar en nuestro contexto. Voy a recordar algunas cosas que van a aparecer ahora. Lo voy a agregar al principio, ¿no? Acá en el problema integral en cualquiera de los dos, ¿no? La función x, esa que uno está buscando, lo voy a agregar por acá. Es una función que está definida en algún intervalo i y va a parar a Rn. Esa es la solución que está buscando. Y el intervalo i tiene que cumplir que T0 en i. Eso era parte de lo que está implícito cuando uno decía, quiero una x que cumpla esto, o quiero una x que cumpla esto. Bueno, estamos hablando de una función x que tiene estas características. He aclarado ahí eso. Ahora va a aparecer eso. Bueno, entonces este intervalo i, vamos a suponer que tiene a T0 adentro. O sea, si no pasara eso, ya ni siquiera puedo definir el mapa de Picard. Que el intervalo i tiene que tener a T0 adentro cuando definimos el mapa de Picard acá. ¿No? O sea, este intervalo i tiene que ser un intervalo que más cumpla que T0 con ese ahí. Eso no lo necesito para definir estos dos espacios, pero sí lo necesito para poder definir el mapa. Voy a integrar entre T0 y T. Es un punto del intervalo ahí cualquiera. Bueno, T0 tendría que estar también en un intervalo ahí. ¿No? Bueno, entonces ahí apareció el T0. Bien. Bueno, vamos a probar esto. Un dibujito de la situación, que es más fácil para acordarse. Tenemos un intervalo abierto acá. O sea, así. Hay un intervalo abierto por ahí. Vamos a llamarle J.
Y bueno, y todo esto es omega, digamos. Todo esto es omega. La forma J por R. Lo hago con n igual 1, ¿no? Voy a borrar un poco esto, hasta ahí lo hago. ¿No? Acá vendría el tiempo, acá vendría el espacio. ¿No? N igual 1, ya sería J por R. Ese es mi omega. Bueno, ¿y ahora qué tengo? Ahora tengo un intervalo adentro. Vamos a hacerlo otro color. Un intervalo que los extremos tienen que estar adentro. A, B. Vamos a hacer así. A y B tienen que estar adentro del intervalo. Adentro del J. Ya tengo acá un A, un B. Y ese es mi intervalo I. Bueno, entonces, vamos a ver cómo hacen. Y T0 anda por ahí, en alguna parte, adentro de I. Marcar. ¿No? Bueno, entonces lo que yo tengo es, digo que si hay una función cortada, eso sería alguna cierta función, vamos a dibujar alguna función. Pues, podría ser, no sé. Es una función así. No, ahí, justo en el borde no está, en la punta no está definida la función porque lo mismo es el intervalo abierto. La función va de ahí, y ponele, es una función X continua, cortada, definida en I. Esta sería una función X. Bueno, lo que yo digo es que la función t de x también es acotada. A ver si sale la demostración. Entonces vamos a mirar un poco. Vamos a agarrar la función, llamarle y a la función, si nos sea ahí, a t de x. ¿Ah? Entonces, ¿cuánto vale la función i en un punto del intervalo i? Si i y t pertenece al intervalo, ¿cuánto vale i de t? Y bueno, hay que usar la definición del mapa de Picard. Vale. Esto. Vamos a copiarlo. De verdad que no lo... Lo que pasa es que no puedo copiarlo y... Y de vuelta. Me había olvidado que no era tan fácil todo con esto. Bueno, entonces, ¿cuánto vale? Bueno, vale x0 a la integral entre t0 y t. F de s, x de s, s. ¿Está? Lo que yo querría demostrar es que la función i es acotada, o sea que esta cosa en valor absoluto es menor que una constante para todo t, ¿sí? Para cualquier t del intervalo. El objetivo sería probar que i de t vale menor o igual que una cierta constante para todo t del intervalo. Eso sería que la i de t está acotada, esta es una cota. Ese sería mi objetivo, ¿sí? Pero ahora lo que tengo que i de t vale esto. Entonces, tratar de acotarlo, ¿no? Bueno, entonces vamos a escribirlo en módulos. Esto es igual a esto es igual a esto. No, la primera acotación que podemos hacer es una desigualdad triangular. Menor o igual que, bueno, el valor absoluto de x0 más el valor absoluto de la integral entre t0 y t, f de s, x de s, ds. Bueno, entonces, ahora fíjense lo siguiente.
Entonces, la función x es acotada, ¿no? Por ahora dejamos acá esto, pongo igual y le pongo un asterisco, ahora seguimos con esta hilera de igualdades y desigualdades. Entonces, x es acotada. Lo que estamos suponiendo. Entonces, bueno, sé que existe un número, una cota, un número positivo, vamos a decir, mayor que 0, que, bueno, x de t, o si quieren, le pongo de s, aparece evaluado en s la x acá en esta ecuación. Sería lo mismo ponerle t, obviamente, pero está. Eso es menor o igual que m, todos los t del intervalo i. El intervalo i es el intervalo AB abierto, ¿no? Eso quiere decir, el dibujito, que si yo dibujo acá, a ver, m y menos m, poner este sea m. Por acá va a estar menos m. La gráfica de la función está entre m y menos m. Está bien, porque está acá la gráfica de la función. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La gráfica de la función está en este rectángulo acá. A ver si lo hago con qué color lo puedo hacer para que se vea. Lo hago con amarillo. Este rectángulo acá que va de A, rectángulo, a B, para que le puse S, va y T acá, nada que ver. Acá. Eso quiere decir que la gráfica de la función, es incluida en el rectángulo AB por los MM. En el dibujo yo digo, este rectángulo es el que Bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa? Está integrando, acá lo que hay adentro del integral, es la función f evaluada en puntos que son del gráfico, puntos de ahí del gráfico de la función, ¿no? Y ese gráfico está dentro de este rectángulo, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Vamos a llamarle R esto. R. Eso es un conjunto compacto. Es un subconjunto de omega. Bueno, que compacto era cerrado y acotado. Y bueno, sí, rectángulo. Bueno, es un rectángulo de lados paralelos al eje cartesiano, digamos. Siempre más fácil de un conjunto cerrado. Y bueno, y es acotado también. Digamos, por análisis 2, los temas de funciones de varias variables, sabemos que este conjunto R es compacto. La función f continua. Entonces podemos aplicar el teorema de Weierstrass. Una función continua en un subconjunto compacto de su dominio tiene máximo y mínimo, ¿no? No necesito que tenga máximo y mínimo, me quiero simplemente que esté acotada, ¿no? Entonces, digamos, el teorema Weierstrass, ¿no?
yo sé que f, que vamos a llamarle, no sé, s, x menor o igual a una cierta cota, vamos a poner así. Vamos a escribir con palabras primero. C es acotada en R. En realidad, dice más el teorema, dice tiene máximo y mínimo. Me faltó poner acá, F es continua. Eso estamos suponiendo desde el principio de todo, que omega es abierto y que F es continua. Lo que es que está acotada en R, bueno, digo que es que está acotada. Tiene una cota, hay una cota, que es N. El absoluto de F en cualquier punto, S, X, menor o igual que esa cota. A cualquier punto, S, X de rectángulo R. ¿Sí? F evaluada, cualquier punto del rectángulo cualquier punto de este rectángulo, bueno, no se pasa del valor absoluto, se pasa del valor n. Pero si f evaluada en cualquier punto del rectángulo no se pasa al valor n, f evaluada en los puntos de la gráfica, porque es un subconjunto. ¿No? O sea, en particular, yo ahora agarro puntos de la forma. En vez de agarrar un par x, sx cualquiera del rectángulo, agarro de esta forma s, x de s. Bueno, yo también, ¿no? Vamos a poner en particular, entonces, es menor o igual que n, cualquier s que yo tome en el intervalo. Insisto, n es una cota de los valores de f cuando el par varía en todo el rectángulo. Bueno, pero acá tengo un pedazo de uno de esos pares, una gráfica. Y ya sabemos que la gráfica está dentro del rectángulo. ¿No? Bueno, entonces vamos a la integral. La integral se realiza entre t0 y t. De t0 y t. O sea, la variable integración, la s, varía entre t0 y t. Tanto t0 como t pertenecen al intervalo i. Entonces, S varía en el intervalo I. Variar entre T0 y T, recorrer valores del intervalo I. Entonces, ahora sí puedo seguir a partir de este asterisco. ¿Sí? Porque está integrando un valor absoluto es menor o igual que n. Un valor absoluto. ¿Sí? Y eso vale para cualquier. Un valor absoluto es menor que n para cualquier s del intervalo i. En particular para cualquier s que vaya de t0 a t. ¿No? Hasta t0 y t0 a algún otro ahí. C van de ahí hasta ahí. La cota vale para todos estos s. Así que. Entonces puedo seguir. La cosa es decir que es menor o igual. El valor absoluto de x0 lo dejamos igual. Más. Pero voy a hacer algo a ver si se dan cuenta de error. A ver. Más la integral entre 0. ¿Sí? Pasó esto una vez. Solo el valor absoluto para adentro. C de S, x de S, de S. Apliqué la desigualdad triangular para integrales. Valor absoluto afuera de todo. Y ahí. Y adentro. Un menor igual. ¿Se acuerdan que lo que pasa acá? Que no siempre vale eso.
un problemita, un poquito detalle. Esto sería integral entre A y B. No sé, vamos a llamarle G. No sé, U, valor absoluto, menor o igual que la integral entre A y B, valor absoluto de G. Esa es la que estoy explicando ahora. Lo que pasa es que esto vale cuando A es menor o igual que B. ¿Recuerdan eso? Sí, lo vimos en una... Entonces, para arreglarlo, mantener el valor absoluto acá afuera. Entonces, en vez de escribirlo así, o directamente así. Va a ser mucho, la longitud del intervalo es menos 0 por la cota. Integrar la cota con esto. Ya habíamos hecho ese tipo de cuenta en algún momento. Pero tiene que ir, el t menos t0 queda en valor absoluto. ¿Quién es la cota del integrando? Cota del valor absoluto del integrando. Y bueno, ya casi está. Porque menor que b menos a. Menos 0 es menor que... Menos 0 es menor que el intervalo AB, la longitud del intervalo AB. ¿Sí? Eso es menor o igual que valor absoluto de x0 más b menos a. Esta es una entonces j. Quedó probado que esa es la cota, esto no depende de t. ¿No? Lo que llegué fue que esa cosa que no depende de t es mayor o igual a todos los t del intervalo. Entonces, ahí quedó probado que si yo agarro una función continua que es acotada, le aplico el mapa de Picard y me queda, bueno, continua ya sabíamos que quedaba, queda acotada también. Entonces, ahí quedó demostrado esto. El asunto este, si está acotada la de x, t de x también. Bueno, entonces, de considerarse el mapa de Picard y como yendo de acá hasta acá, restringo el dominio, en vez de poner todas las continuas, y en Rn, en la demostración supuse que n vale 1, y acá poner todas las continuas de INRN. Como dominio tomar menos, solamente las acotadas. Si hago eso, como codominio también puedo poner menos, van a quedar acotadas también. Bien, entonces hicimos el primer paso de lograr que T vaya de un espacio formado ahora y completo en sí mismo. Entonces, de ahí para atrás un poquitito, arreglamos esta parte. Va de B en B, la teníamos, B es completo. Ya sabemos que completo las funciones continuas y acotadas. La norma infinito. ¿Sí? Bueno, ahora viene el que tiene que ser contractiva, faltando. Y bien liquidemos eso, vamos a haber logrado que, ¿cómo es? Existe un punto fijo de la T, o sea, una solución del problema de Cauchy. Bueno.
Bueno, resulta que el mapa de Picard, ojo que para que se cumpla esto, para poder poner las continuas y las continuas, las acotadas y las acotadas, yo supuse que el intervalo I era de cierta forma particular, acá hay que acordarse, vamos a repasarlo. Fuera un intervalo I tal que los extremos del intervalo I, el A y el B, estuvieran adentro de J. Por ejemplo, si el intervalo I lo tomo igual a J, no vale el asunto este de que si es acotada, ¿no? Entonces, cuando apliquemos las cosas, vamos a tener que tener cuidado de trabajar con un intervalo I que cumpla este asunto, que nos extremos el intervalo, o dicho de esta forma, intervalo cerrado, está incluido en J. Bueno, entonces ahora vamos al asunto de ¿cómo es? La contractividad. Pasamos una rayita acá. Bueno. Vamos a, por un momento, no sé cómo, bueno, vale la pena, voy a necesitar definir que es una, vamos a poner así, vamos a poner un título, hacemos una dirección ahora, ¿está? Preparamos un segundito de considerar el caso, de lo que veníamos hablando, y hacemos una dirección para hacer una definición de qué son funciones lipschitzianas. ¿No? De Lipschitz. Lipschitz, qué nombre más raro, ¿no? Bueno, les voy a decir cómo es la cosa. Cuando la función f, nuestra función f, está la f, la ecuación diferencial, sea lipschitziana, en un cierto sentido que vamos a explicar bien ahora, en ese caso vamos a poder lograr que t sea contractiva. Si el intervalo I es suficientemente pequeño. Bueno, entonces la función f, dos variables en principio, ¿no? De s y de x. Voy a discutir un poquitito el asunto de qué es ser lipschitziana para una variable primero, después vamos a ver qué tipo de condición de Lipschitz necesitamos para conocer de dos variables. Una variable real temporal y otra variable espacial que en realidad podrían ser n. Pero como dos variables, una real y otra vectorial en todo caso. Sí. Entonces, vamos a mirar esto primero. Tenemos una función y, vamos a poner, no sé, tengo un k, o le pongo d, dominio, d, incluido en r, un dominio ahí. Una función que voy a llamarle g de en r. ¿No? Bueno, g se dice lipschitziana, o de Lipschitz, sí, solo sí, es una constante L, bueno, me escribo que es 0, que esto que está acá. Valor absoluto. G de, no sé, menos G de X. Vamos a poner así. G de X2 menos G de X1 menor o igual que L por valor absoluto de G. Perdón, por valor absoluto de X1, X2 menos X1. ¿Ah? Si se cumpla eso, para todo X1
y x2 el dominio. Que cumpla eso es ser que es de Lipschitz. La constante L se llama constante de Lipschitz. En espacios con más variables, ¿puede ser que lo hagan con distancia eso? Claro, Lo eso es lo definan que voy a con preguntar. distancia. Perfecto, vamos a hacerlo de eso. Esto vale siempre que acá yo puse R. Por ejemplo, la generalización sería Rn acá. Acá tendría que poner norma. Pero más general todavía, en vez de ser esto en Rn, esto en Rn, esto en Rn, esto en Rn, alcanza con que haya distancia de un espacio métrico en otro. ¿No? Nosotros lo vamos a usar en R o en Rn, a lo sumo. Pero alcanza con que se podría poner este contexto G, acá un espacio métrico, y acá otro espacio métrico. Y acá poner distancia de x1 y x2. ¿No? Buenísimo eso que dijiste. Bueno, ese se va a llamar constante. Esto se parece a algo, ¿no le suena algo? Lo que vimos por ahí. Antes. La definición de contractiva, A contractiva se parece, pero ¿cuál es la diferencia? que la constante tiene que ser menor que 1. Claro, menor que 1 para que sea contractiva. Acá no le pide que sea menor que 1, podría ser mayor que 1, igual no pasa nada. ¿Ah? Fíjense que yo escribí la definición para función real de variable real, después le agregué el n, ¿tá? Pero vamos a pensarlo, qué significa esta condición para una función real de variable real, ¿no? Entonces ponemos, no sé, dibujo. En vez de escribirlo así, ¿no? Vamos a suponer que o sea, para n igual 1, ¿no? Vamos a suponer que lleva de R en R. ¿No? El dominio es todo de R, bueno, un pedazo. En vez de escribir así la desigualdad, puedo escribir así. Valor absoluto de g de x2 menos g de x1 dividido x2 menos x1 menor o igual que L. Paso al valor absoluto dividiendo, ¿no? Eso lo puedo escribir para cuando x1 es diferente de x2, ¿no? Y esto es el cociente incremental. ¿Ah? O sea, que es lo que en el dibujo que voy a estar viendo yo. Puede ser que esto sea como una condición débil o algo así, le llaman de derivada. Claro, es que el cociente incremental está acotado. No te pide que tenga límite, que exista el límite cuando x1 tiene x2. Te pide que no se vaya al carajo la pendiente de la secante. Esta es la pendiente de la secante, ¿no? Vamos a hacer como un dibujito para tener una noción de qué significa. Suponete que yo tengo la función. ¿Qué es lo que tiene que pasar? Hay una pendiente máxima, L, una pendiente mínima, menos L. Si yo agarro dos puntos cualquiera, la secante no se puede salir de esa. Tiene que estar en alguna de estas pendientes intermedias. ¿Entiende? No puede crecer muy rápido. No sé, si el delta I sobre delta X no te puede dar muy grande el cociente la velocidad media esta. Está acotada por L. Por ejemplo, una función que haga así, por ejemplo, sube, baja. Bueno, esta no es de Lipschitz, porque cerca de acá hay crecimientos muy grandes. Hay pendientes secantes grandes.
¿no? Una forma de verlo sería así. Yo agarro acá, me paro en este punto, acá, un punto, x1. X1. Entonces, cualquier otro x2 que yo agarre, la pendiente esta no se puede salir de... Lo sumo puede ser L, como muy chico, menos L. Si yo trazo un cono acá, trazo un cono, digamos, pendiente L, menos L, este tiene pendiente L, este tiene pendiente menos L. La gráfica tiene que quedar adentro del cono. Porque la pendiente esta tiene que estar entre esta y esta. En cualquier punto que yo me pare de la gráfica, si yo paso el cono ese, la gráfica tiene que quedar adentro del cono. La forma de interpretar esto. El cono de pendiente L y menos L. ¿No? Entonces, es una condición sobre el crecimiento, sobre el cociente incremental, digamos. Se escribe así porque es más cómodo, porque no tengo que andar poniendo x1 diferente de x2. Cuando x1 es igual a x2, esto se cumple trivialmente, porque te queda 0 y 0. Pero la idea es esta desigualdad. Esto, dividido esto, está acotado de L. ¿No? Entonces ahí, no sé si por lo menos entendido como una noción de ser de Lipschitz. Y bueno, cualquier función que sea la derivada esté acotada es de Lipschitz. ¿No? Si la derivada, poner está acotada, yo qué sé, la derivada no se pasa de 20 ni de menos 20, bueno, entonces secantes tampoco se van a pasar de 20 ni de menos 20, tenemos valor medio. Por ejemplo, yo agarro estos dos puntos, x1 y x2, esta secante, Lagrange, es igual a la derivada en algún punto. Si la derivada estamos diciendo que no se pasa de 20 ni de menos 20, entonces esta pendiente no se pasa de 20 ni de menos 20. ¿No? Ejercicio y G' es acotada. Si G es derivable y G' es acotada, entonces G es de Lipschitz. A lo que voy, que por lo menos que quiero que se vea que no es una condición muy restrictiva. O sea, cualquier función con derivada acotada es de Lipschitz. Precisa ser derivable, puede ser de Lipschitz. Es más débil que pedir derivable. ¿No? Bueno. Eso te puede servir también para la continuidad uniforme, ¿no? Claro. O Si sea, es tener de acotado, Lipschitz, digamos. tiene que ser uniformemente continuo. Exacto. Claro. Exacto. Porque vos vas a poder, si es uniformemente continua, dado un epsilon, tenés que encontrar un delta, que si esto es menor que delta, sí que es menor que epsilon. Y bueno, elegís delta igual a epsilon sobre L. Si esto es menor que epsilon sobre L, esto es menor que epsilon. Entonces esto es menor que epsilon. Si es de Lipschitz, es uniformemente continua la función. ¿No? La verdad, no mezclarse con convergencia uniforme, que es otra cosa, ¿no? Sí, sí. Continuidad uniforme. Buenísimo, sí. Es una forma fuerte de continuidad uniforme. Entonces, una forma de llevar eso. Bien. Bueno, pero nosotros en realidad lo que tenemos acá es una función de dos variables, f. F. Bueno, no tengo, la función f esta, de dos variables, esta, y yo necesito que ella sea de Lipschitz. Pero voy a querer que sea de Lipschitz respecto a la segunda variable. Entonces, esto de ser de Lipschitz, acá como lo vimos acá, no lo vamos a usar esta condición, pero para no sacar de la manga la definición, dije esa definición primero. Entonces ahora vamos a definir
Ahora, el omega es cualquiera, Omega incluido en R por Rn. Bien. Todo esto porque estamos trabajando en el caso de que omega fuera de esta forma. En este caso. ¿No? Que es en el caso que vamos a seguir trabajando. Pero para esta definición, no, la vamos a hacer para un omega cualquiera abierto como al principio, en el caso general, digamos. ¿Ah? Entonces, voy a... Por eso puse... Para hacer esta definición no necesito en ese caso. ¿Ah? Entonces, vimos la definición y paramos un ratito. Entonces vamos a decir que la función f, el de Lipschitz, tiene como una S, ¿cómo es esto? Lipschitz. Consonante y una sola vocal tienen. Y de Lipschitz respecto a la segunda variable, o respecto a la variable espacial, digamos, a la variable X, sí, solo sí, existe una constante L, mayor o igual de 0, que f de t como x2 menos f de t como x1 es menor o igual L x1 menos x2. Vamos a escribirlo en el mismo orden. ¿Ah? Y eso se tiene que cumplir para todo, para un par de puntos. X1, coma, T, como x2 de omega. O sea, esa L no depende de T. ¿Vieron? La diferencia entre esto y lo que teníamos hoy es que la G solo dependía de X. Tenía dependencia de T. Ahora, esta F sí depende de T. Pero la L no depende de T. Bueno, vamos a hacer así. Dejamos escrita la definición, paramos un rato y seguimos en 5 minutos, 10 minutos, una cosa así, ¿está? Dale, dale. Nos seguimos. Bien, tenemos la definición esta de ser de Lipschitz respecto a la segunda variable, o respecto a la variable espacial. Bueno, nosotros en las demostraciones y todo estamos haciendo todo con n, con una sola variable espacial, con la variable espacial siendo real en vez de vertical. Entonces, bueno, estos son valores absolutos para nosotros, ¿no? En las demostraciones. Si n igual 1, me quedaría así. F de coma x menos igual que la constante de L, que también se llama constante de Lipschitz,
Bueno, vamos a hacer como un pequeño cálculo para ver por qué la condición de Lipschitz, esta condición, tiene que ver con que T sea contractiva. Entonces vamos a ponerle, yo quería ponerle un nombre a la primera observación esta. No sé si ponerle observación lema esto. Capaz mejor ponerle lema. A uno. Lema, no sé si voy a poner otro lema. Lema, chao. Y a esto sí, vamos a poner la observación. Supone que tenemos dos funciones, x e y, ¿no? Del intervalo, de y en R, ¿no? Y bueno, supongamos que el gráfico de la función x incluido en omega, gráfico de estas continuas, al final eso pongo directamente así, que x e y pertenecen a funciones continuas y acotadas de y en R. Luego, bueno, n igual 1, y su gráfico está incluido en omega, y bueno, como siempre, y es un intervalo que contiene 0. ¿No? Bueno, entonces, yo quiero ver si está algo de esto, que la T sea contractiva. Un infinito de eso, menor o igual que una constante, tiene que ser menor que 1. ¿No? Entonces vamos a empezar a hacer una cuenta a partir de esto, si podemos llegar a algo de esto. Bueno, entonces hago estas cuentitas acá. Bueno, por T de X, evaluado en un T, menos un T cualquiera del intervalo I, o esa cuenta. Evaluado en T. Me fija un valor absoluto eso, si es menor o igual que algo. ¿Eso qué sería? Bueno, aplico la definición del mapa de Picard. Esto es x0, integral entre t0 y t, f de s, 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 y ya escribí esto. A ver si yo logro que entre todo esto. A eso. Menos. No sé. Sería un menos ahí. Un menos acá también.
Ahí cierro valor absoluto. Y la diferencia acá iría I. Ahí escribí la definición de las dos cosas. Acá se va el x0 y las dos integrales las puedo juntar solo en una, ¿no? Entre t0 y t. Bueno, me queda f de s x de s menos s y de s. Sería esa resta de s. Junté las dos integrales, en lo mismo. Cierro valor absoluto. Bueno, acá es donde aparece el asunto este. Acá vamos a poner igual, acá aparece f en un punto y f menos f en otro punto. Los dos puntos tienen la misma coordenada temporal y diferente coordenada espacial. Y eso es justo la resta que aparece en esta definición, ¿verdad? Digamos que el integrando es integrando en valor absoluto. Ahora lo puedo copiar un poquito de vuelta. ¿No? En valor absoluto menor o igual que L por x de s menos x de s. La condición de Lipschitz. A su vez, esto que está acá, la función x evaluada en S menos la función y evaluada en S. Esto va a ser menor o igual al supremo de estas cosas. Ese famoso, tenés el intervalo I. Porque ese es alguien que va de 0 hasta t. Y bueno, tanto t0 como t están en el intervalo I. Por eso el S que varía acá en esta integral, varía en I. Entonces esto va a ser menor igual que L, el supremo que pueda de estas cantidades en S variando en I. El supremo de esas cantidades es precisamente la distancia entre X y la norma infinita. Vamos a eso contado entre paréntesis. Entonces podemos seguir a partir de acá. Eso va a ser menor o igual. Bueno, y tenemos el mismo problema. T habría que hacer para cuando t es mayor que t0 y otra cosa para cuando t es menor que t0. No dejamos de joder y ya lo hacemos todo de una porque ya hicimos eso una vez. Menos t0, un valor absoluto. Acá pones la cota. Esta es una constante. ¿Vale? Y esto a su vez, por ejemplo, menos t0, ¿cuánto puede valer? A lo sumo va a valer algo. Que, digamos, t0 es un punto del intervalo I, t no se va a poder alejar de t0, bueno, si el intervalo I es acotado, ¿no? Estoy pensando en un intervalo I así, acotado. Bueno, el intervalo podría ser infinito en principio también. Suponiendo que es un intervalo acotado y que el t0, no sé, ponele que el t0 está en el medio. El intervalo va de t0 suponete que fuera así el intervalo. Vamos a suponer eso. Vamos a suponer que el intervalo es así.
vamos a explicitar al principio. ¿Va? El intervalo es de esa forma. Es T0 menos delta, T0 más delta. Vamos a suponer que es así, con un delta positivo. ¿No? O sea, el T0 no solo que está en I, sino que está en la mitad del intervalo I. Entonces, T menos T0, que lo sumo, ¿cuánto va a ser? Bueno, lo sumo va a ser delta. Entonces, menor que delta. Así que todo esto queda menor que L por delta la constante. Esto no depende de T. O sea que acá, esto evaluado en T en valor absoluto, es menor que esta constante para todo T. O sea, eso valió para cualquier T del intervalo I. Bueno, entonces, si esta función evaluada en T, esto evaluado en T, es menor que esta constante, para todo T, entonces el supremo también es menor. O sea, esto es una cosa superior. Entonces, eso quiere decir que el enorme infinito de T de X menos T de Y es menor o igual que esto. De hecho, hay un menor estricto, ¿no? Menor que. Oh, no, menor igual. L por delta. Entonces, hice esa cuenta, digamos. Si la función es de Lipschitz, en la segunda variable, L es la constante de Lipschitz, agarro un intervalo I de la forma menos delta más delta, T0 más delta, T0 menos delta, no lo dije, pero digo, no lo escribí, pero lo dije. Estoy suponiendo que se cumple eso, ¿no? Que es de Lipschitz. Ya no lo escribí eso. La función de Lipschitz lo que logro es esto. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si yo elijo delta bien chiquitito, puedo lograr que sea menor que 1 esto acá. Puedo elegir delta menor que 1 sobre L. ¿Entienden? Si elijo delta menor que 1 sobre L, me queda un intervalo I determinado, sería muy chiquitito, un intervalo I muy chiquitito, capaz que es, no sé, T0 menos delta, T0 más delta, pero con ese intervalo Y latina, digo, el mapa de Picard es contractivo. ¿Tá? Simplemente lo que hay que hacer es elegir delta menor que 1 sobre L. ¿Tá? Y entonces ahí tenemos todos los ingredientes. ¿Tá? Es contractivo, el espacio es completo, etc. Entonces hay un único punto fijo. ¿Tá? Entonces ya tenemos todo para enunciar el teorema de Picard local. ¿Tá? La versión beta que yo le llamo, porque es en el caso en el que el omega tiene esta forma. Estamos trabajando con un omega así. Un omega genérico, va a haber que hacer más cosas. ¿Tá? Entonces, vamos a anunciar el teorema. ¿Cuánto me queda acá? Mauri, ahí lo que decías que me estaba notando, ¿no? Que como esa diferencia de las T de X y T de Y evaluada en T estaba acotado, la norma infinito también, o sea, el supremo. Claro, porque el supremo de estas cantidades con t variando es la norma infinita. Bien.
digamos, básicamente lo que hice fue una cosa así. Yo te probé que una cierta función, no sé, z de t, es menor o igual que una constante. Entonces deduje. Claro, ahí el supremo también va a estar El acotado. infinito de la función, entonces es menor o igual que k. Eso es. Donde z es la función de x menos t de y. Exacto, ese tipo de. Ese es este entonces. Entonces, primero, local se llama esto. ¿No? Caso omega igual a j por Rn. J por R lo que está. Bueno, entonces, o versión beta, o beta. ¿No? Vamos a poner así, vamos a poner todo. J ya sabemos quién es. Es un intervalo abierto, incluido en R. ¿Sí? A ver, déjame mirar una cosa, a ver si esta cuenta que hicimos acá vale en Rn, a ver. Si yo estuviera en Rn, acá sería norma, acá sería norma también, esto sería norma acá afuera. Vale todo en Rn. Lo que pasa es que a veces las cosas que yo acá lo demostré suponiendo que n es 1. Muchas veces las cosas también valen cuando n no es 1, pero la demostración es otra. Acá acabo de mirar así medio por arriba rápido esto, y me paso estas acotaciones que van desde acá hasta este menor o igual acá. Todo eso vale aunque las integrales, aunque la f tome valores en Rn, digamos, ¿no? Entonces, vamos a dejar el n nomás, ¿no? Entonces, vamos a decir así. Si omega es j por Rn, vamos a calcular esto por la duda, es j incluido en R, intervalo abierto, no sé qué escribí ahí. Y J es un intervalo abierto. 0. Bueno, es un punto de J. Ese es un punto de J. F de omega en Rn continua. Y 0, un punto de Rn. ¿Qué más? Esto. Y delta positivo verifica que dos cosas, lo voy a poner por separado. Primero, el intervalo cerrado, lo llamamos así, el intervalo cerrado
T0 menos delta. T0 más delta. Esto está incluido en J. ¿Está? Segundo que se cumpla, que delta es menor. ¿Menor que cuánto tiene que ser? Menor que 1 sobre L. Entonces, el problema de Cauchy C, vamos a ponerlo, ¿cuál es? No, ya sabemos cuál es el problema de Cauchy. El problema de Cauchy tiene una única solución definida en I. En I, pero ¿quién es I? I es el abierto. 0 más delta, menos delta. Bueno, el definido se lo saco. Si me entra mejor esto acá. Una solución única en el intervalo este. Bárbaro, ahí quedó. A ver si lo puedo pegar un poco el texto, que quedó muy separado. Bárbaro, ahí quedó denunciado el teorema. Entonces vamos a hacer un dibujito. Me faltó poner que F es continua, le puse acá. Es de Lipschitz. Pero, sí, le puse la condición más importante. O sea, es continua no. Si es de Lipschitz, es continua, eso yo. No, pero respecto a la segunda variable. Entonces, es continuo. Y es de Lipschitz. La segunda variable con constante de Lipschitz. L, y 0 tenés ARN delta positivo, verifica que y esto, ahora sí. Entonces el problema de Cauchy, vamos el dibujito. Déjame. No sé por qué palito es. Vamos a un dibujito. La demostración va a ser simplemente juntar los teoremas que tenemos. Tengo ahí este T. Tengo T, tengo X.
tengo esto. Es el omega. Entonces apuntar a unas bandas acá. Omega es una banda. Está pinto aquí nomás. Eso es omega. Ahora vamos a marcar, este es el intervalo J. Entonces, ¿qué cosas hay? Bueno, hay un cero en alguna parte. Este cero, yo quiero que valga x0. La función pase por ahí, este 0 vale x0, ¿no? Acuérdense del problema de cocina. Se cumple la ecuación diferencial. Y que el t0 valga x0. Y quiero una función que pase por ahí, lo que verifica la ecuación diferencial. Bueno, entonces, ¿qué es lo que te dice el teorema? Dice que si la función es de Lipschitz, es una variable, voy a poder encontrar un delta chiquitito, delta chico, y bueno, que tiene que ser menor que 1 sobre L. Además, capaz que hay que achicarlo más todavía porque necesito que me quede adentro del intervalo el 0 más delta y el T0 menos delta. Entonces sería el T0 más delta, el T0 menos delta. Bueno, entonces, si el delta lo elijo que cumple esas condiciones, lo elijo suficientemente pequeño, no pinta que sí, hay una función. Hay una función con ese dominio. Este es el intervalo I. Hay una función. No sé cómo será. Cumple. Función diferencial. Una única función que cumple. ¿Ya? Dominio este intervalo. Si vos me agarras un delta más grande, yo qué sé, este, y no sé si existe. En principio. Y si existe, capaz que hay mucho. Eligiendo el delta suficientemente pequeño, sí. ¿Está? Cumple estas dos condiciones. Suficientemente pequeño como para que quede adentro y para que sea menor que 1 sobre L. ¿Está? Bueno, entonces, ¿cómo es la demostración? Simplemente unir los pedazos de argumento que tenemos todos sueltos. Demostración. Bueno, a ver si... Gracias. Bueno, primero que nada, tenemos el asunto este. Por el lema 1, no me acuerdo si lo pusimos 1 al final por el lema, puede considerarse el mapa de Picard un dominio de funciones continuas dadas del intervalo I en R en funciones continuas y acotadas del intervalo I en R. ¿Qué es esto? Porque vamos a mirar lo que hicimos en el lema. El lema que supusimos que teníamos un intervalo I de la forma B. Voy a mirar lo que hicimos.
el lema. Si es un intervalo abierto a B, y A y B están en J, buscamos eso. X es acotada, T de X es acotada. ¿Ah? Esta es una de las condiciones. Estamos pidiendo que el 0 menos delta, que sería el A, el 0 más delta, que sería el B, intervalo cerrado, incluido en J. Eso lo estamos pidiendo acá. Ah. Este sería el A, este sería el B. Entonces, ya que se cumple, la condición 1. Que el AB, o sea, el A y el B están en J. Así el A y el B. Esto de que. Entonces, este intervalo está en las condiciones del intervalo, sus extremos están en J. Todas las condiciones del lema. Puedo aplicar el lema. Bien. Bueno, ya tenemos ahí. Por otro lado, sabemos que por un resultado anterior, este espacio completo. Es el resultado uno de los resultados que probamos cuando estábamos viendo sucesiones de funciones. En realidad, este es el único resultado que necesitábamos para seguir. Después disgregamos un poco sobre propiedades de las sucesiones de funciones y series de funciones. ¿No? Bueno, ¿qué más? La observación anterior, esta que hicimos acá, cuenta, como este L es menor que 1, ¿cómo es la cosa? Como este delta es menor que 1 sobre L, el L por delta es menor que 1. Ahora que no me tiene observación. Por la observación, la OBS, y la condición así, por la observación se cumple de X de Y menor o igual a una constante K infinita de X menos Y todo XY termino hoy. Bueno, ¿dónde la constante K es delta por L por delta. Y eso es menor que 1. La condición 2. Condición 2 que le primos a delta. Vimos que delta sea menor que 1 sobre L. Entonces me quedó, o sea, E es contractiva. No tenemos las que necesitamos.
tenemos una función de un espacio normado en sí mismo. El espacio normado es completo. La transformación es contractiva. De K es menos que 1. ¿No? Bueno, entonces, voy a poner una página nueva. Un segundito y pongo la página nueva. Bueno, pongo. ¿Dónde está eso? Acá. Bien, buenísimo. Bueno, entonces, el teorema punto fijo, por el teorema de punto fijo, el punto fijo, existe y es única, o sea, vamos a decir, existe una única, digamos, X del espacio, que de X es igual a X. No sé por qué lo puse ahí. ¿No? Bueno, ya dijimos, verificar T de X igual a X es lo mismo que verificar la ecuación integral. Esto es lo mismo que verificar la ecuación integral. ¿Cómo es eso? No sé si eso lo hacía acá. Eso es lo mismo que verificar. Lo mismo que X verifica la ecuación integral. Eso es lo mismo que X verifica el problema de Cauchy, ya sabíamos eso. Entonces quedó probado que existe una solución, o que existe un punto fijo de la T, y quedó probado que ese punto fijo es único. Ahora hay un pequeño detalle con la unicidad. Hay una única función continua y acotada que verifica la ecuación diferencial. ¿No? Pero capaz que hay otra función que es continua, pero no acotada, que también la verifica. O sea, digamos, la unicidad la probamos respecto de este conjunto de funciones. Las funciones continuas y acotadas, en el intervalo ahí, que tiene que ser chiquitito, pues si no, no se cumplen las cosas. Perdí el libro de la frase. Digamos, en este espacio hay una única función que cumple el problema de Cauchy, ¿no? O lo que los mismos puntos fijos. El asunto es que podría haber otra función I, de I en R, también solución del problema de Cauchy, y que no sea acotada. O sea, continua. Yo para hablar de que si una función verifica o no verifica el problema de Cauchy, nunca mencioné la acotación. Verificar pensemos en una ecuación integral. Para verificar la ecuación integral, lo que tiene que ser es una función continua y, bueno, y verificar la ecuación, hecho que sea acotada. Entonces falta ese detallecito. Que la unicidad está probada de entre todas las funciones continuas y acotadas. Yo en realidad necesito la unicidad de entre todas las funciones continuas. Yo lo que quiero decir
Lo que yo quiero concluir es que existe una única función continua de solución del problema, bueno, de esto, de cualquiera de las que son lo mismo. Hay una única función continua que cumple eso. Yo lo que encontré es que hay una única función continua y acotada que cumple eso. La existencia la tengo, porque si existe una función continua y acotada, existe una función continua que verifica la cosa. Ahora, la unicidad es la que me falta. ¿Tá? Entonces, esto prueba la existencia una solución de C. Pero no su unicidad. ¿Ah? Se faltaría la unicidad, no sé qué era eso, a ver ahora. Ah, ya estamos en la hora. Bueno, pongo unicidad acá. Doy una idea de la unicidad, cómo se hace, y dejo que lo piensen. ¿Ah? Si no sale, la que viene lo completamos. ¿No? Básicamente es esto. Tengo acá, tengo esto. Tengo T0, voy a poner el color. T0 menos delta. T0 vale X0. Bárbaro. Ahí hay una solución. La solución ahí. T0 vale X0. Y bueno, está definida en el intervalo. Esta solución está acotada, ¿no? Porque está entre esta altura y esta altura, está acotada. Ahora, el asunto es que podría haber, en principio, otra solución fuera no acotada, una que haga así. La tienda más infinita. Para atrás. Y acá haga así. Sería una solución X. Y haber una solución continua no acotada. Si esta es acotada y esta también es acotada, son la misma, porque acotada hay una sola solución. Pero el asunto es que podría haber una X no acotada. Vamos a Y suponer ahí que... puede ser que tomo el delta arbitrario, tomo otro delta y listo. Claro, ahí va, es eso, perfecto. Entonces, suponete que hubiera una función... Suponete que hubiera una función no acotada, yo no sé. Yo no sé cómo hace. O no se supone que hay otra función. Solución. ¿Cómo es eso? Sigues tomando otro delta, pero no, ahora no me doy cuenta cómo solucionarlo. Y puedo tomar un delta entre 0 y delta, por ejemplo. Yo tengo O dos sea, que sea positivo, pero que sea menor que delta. Entonces, evito esa tendencia ahí al infinito. Ah, claro, ya me entendí. Ahí va, eso. Entonces, ahí va. Suponemos que hay... tenemos la solución que ya encontramos, es esta, ponele, encontramos se llama X, está contada. Suponemos que hay otra solución, hay una solución también es Y. Entonces, ¿qué son iguales? ¿Para qué son iguales? ¿Ah? Existe la que nosotros encontramos y otra cualquiera. Ahí va. Entonces es eso. Si considero un delta más chico, cualquiera, en T0 menos delta prima 0 más delta prima. Delta prima también cumple la condición 1 y 2. Cumplía el delta. O sea, entonces, en ese intervalo hay una única solución acotada. O sea, una porción de la solución Y
es acotada, porque es un intervalo cerrado, la función y es continua. Esa porción de la función y es acotada, está definida en el intervalo T0 menos delta prima, T0 más delta prima, y esta porción de la de X también es acotada. La X entera es acotada. Entonces tiene que coincidir. ¿No? Sería... lo dejo por ahí, porque si no lo voy a terminar la demostración. Entonces tiene que coincidir para todo delta prima, menor que delta. Entonces tiene que coincidir en todo el delta menos delta. Me lo dejo por ahí porque ya estamos pasados de hora, pero el truco era el que vos decías. ¿Ah? Entonces hago un bla bla acá, y entonces X tiene que ser igual a Y. Bueno, dejamos por acá y seguimos la... Qué bien. Bien, de bien, Mauri. Gracias.